Hola, buenas tardes. ¿Cómo está ustedes? ¿Quién va a ser el moderador? Levante la manita. Eric, ¿ya levantaste la manita aquí en la lista? A ver, ¿dónde estás? No te veo. De moderador. Ah, sí, aquí está. Okay. Sí. Eric Gerardo. A ver, un momentito, ¿eh? Muy bien. Aquí apareciste. Muy bien, ya estás autorizado ahí como moderador, ¿verdad? Sí, ya me deja compartir la pantalla. Ok, vamos, ustedes dicen a qué horas. Yo estoy listo a la hora que quieran. No se ve imagen de nada. No, es que Pero todavía no la comparto, ¿verdad? Ahí va. ok, sí, no hay problema. Ahí se debería de ver. Ahí está, Historia Clínica, Departamento de Medicina. Doctor Lucero Francisco Javier, de Integración 5. Aquí estoy yo en el cuadrante inferior derecho para presentarme con ustedes. Yo creo que ya algunos me conocen. Yo soy Francisco Javier Tapia Lucero, internista, médico internista, egresado de la UNAM, del Seguro Social en el Hospital La Raza, en el DF, hace algunos años, y también egresado del Instituto Nacional de Cardiología como cardiólogo, también por la UNAM, hace algunos años. Me da mucho gusto estar con ustedes, ya tengo muchos años de maestro y ahora con esta pandemia que no la esperábamos nadie, ¿verdad? Que nos ha tocado, bueno, a mí ya me pegó el COVID, ¿verdad? Y casi me mandaba al hoyo, casi me daban los santos óleos, me pegó una neumonía viral bilateral, que llegué a ocupar hasta 15 litros de oxígeno por minuto, pero no quise hospitalizarme, la verdad. No, si me muero me voy a morir aquí en mi casa. Pero la libré. ¿Cómo le hice? La verdad no sé, ahí arriba probablemente saben la historia clínica de Javier Tapia de por qué no me morí. La verdad, no. Entonces, por favor, quiero que se cuiden, que se vacunen todos, que se queden en sus casas, que no anden de vagos, toreando al virus. Este virus mata. Y salió una estadística ahí del Hospital General del Estado, que todos los que se han muerto no son vacunados. Y los que vacunados que están hospitalizados están bien. Y hay una lista gigantesca de no vacunados que están en el Hospital General del Estado. Pues quién sabe cómo les vaya, ¿verdad? Pero, y todos son no vacunados. Entonces, la clave está en vacunarse, por favor. Por favor, mis chicos, mis niños, vacúnense. No quiero ver a ninguno de ustedes enfermo. Quédense en casa, la regla, quédate en casa. No recibas ni hagas visitas no autorizadas, a menos a gente desconocida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este libro, López Lizárraga, López Cázares, López Chan y Montes Angulo. Vamos a ver el primer capítulo del libro de Nobel Barcel, que es muy bueno, se lo recomiendo. A todos, muchos de ustedes ya llevaron esto conmigo, pero me han pedido que hagamos un repaso porque el internado ya está muy cerca y aquel médico que no sabe explorar, que no sabe semiología, pues es muy mal médico, ¿verdad? El diagnóstico hace con la historia clínica y con la exploración física que la debe de acompañar.
eh, completa, completita la exploración. Y este libro manual está excelente. Yo llevé esto en el Suros. 3 libros llevé yo cuando estaba en la Facultad de Medicina allá en la UNAM, pero el Suros, pero pues ni modo de llevarlo al Suros. Ahora no son semestres completos, ahora son 4 meses. Es un librote gigantesco que no lo terminaría. Y este libro lo escogí porque no lo van a creer, pero yo lo llevé en mi primer semestre hace algunos años, creo que era la 9ª edición, cuando yo llevé este libro, y ya es español, clínica francesa, ya vamos en la 28ª edición. Acaba de salir recientemente la última edición. No creo que sea muy diferente de la pasada, pero este libro yo lo llevé y me encantó, me gustó. Siempre lo traía en el bolsillo de la bata porque viene todo, todo lo que un médico debe, y no estoy exagerando, viene todo. Haz de cuenta que resumieron al Suros. El Suros lo leí completito, completito en aquel entonces, pero también este fue el libro que me causó un impacto muy bueno. Entonces, si lo pueden tener a la mano, tráiganlo siempre en su bolsillo, ahora que se vayan al internado, eh, y verán que van a ser muy buenos médicos. Los felicito por ser estudiantes de medicina de una universidad facultad muy competente, muy buena. Estadísticamente creo que más del 50% pasan el examen del ENARMA, porque van muy bien preparados. Vamos a ver esto y luego ya en el transcurso del semestre vamos a enviarles mayor información, mayor cosas. Muy bien, adelante Marco Aurelio, Gerardo, Claudia y Ricardo. Vamos a empezar, por favor, a sus órdenes. Bueno, pues buenas tardes, soy Ricardo Montes, somos el equipo 1 y vamos a comenzar a hablar sobre la historia clínica, ¿no? La historia clínica pues es básicamente un relato o escrito verbal sobre la enfermedad del paciente, ¿no? Es lo que el paciente nos va a contar y es lo que nosotros vamos a identificar en el paciente conforme hagamos pues las diferentes partes de la historia clínica, ¿no? Que se conforman de estas secciones, ¿no? Que vienen siendo la anamnesis o interrogatorio, ya directamente a parte de la exploración, el estar viendo con un registro cómo ha estado evolucionando el paciente y finalmente pues una epícrisis, que es en pocas palabras una especie de comentario final, una conclusión obtenida pues en la historia clínica, ¿no? Ya después de haber hecho la anamnesis, después de haber hecho la exploración. Entonces, comenzando con la anamnesis. Pues la anamnesis es básicamente, como ya les mencioné, el interrogatorio que se le va a hacer al paciente, pero no es nada más un interrogatorio, sino que es más bien un diálogo que se da entre el médico y el paciente, y es el primer paso en la relación médico-paciente, ¿no? Aquí es donde nosotros vamos a comunicarnos con él y es donde vamos a platicar con él, a ganarnos su confianza para que nos cuente qué es lo que pasa en su vida y qué es lo que pasa con él para poder identificar pues cómo se encuentra en su salud, ¿no? También. Entonces, primeramente, la anamnesis comienza con la ficha personal del paciente, que pues estos van a ser los datos de identidad y los datos de filiación del paciente no individuales. El nombre del paciente, la edad del paciente, su sexo, el lugar de nacimiento, a qué raza pertenece, la profesión, estado civil, residencia actual. También podemos preguntar si pertenece a alguna religión, o este tipo de asuntos personales que pueden dirigirnos un poco, como por ejemplo la profesión. Hay muchos trastornos, enfermedades que pues están muy relacionadas con la profesión de la persona. Entonces este tipo de datos nos van a ayudar. También es importante pues colocar la fecha en la que se está realizando pues el procedimiento, ¿no? Para llevar un registro. Después que ya hemos llenado, por así decirlo, la ficha de la identidad del paciente, pasamos a lo que viene siendo el motivo de consulta. ¿Por qué está viniendo el paciente con nosotros? Y en esta sección nosotros lo que vamos a hacer es básicamente buscar la respuesta de las dos preguntas clásicas, ¿no? Que es, ¿qué le pasa al paciente y desde cuándo le pasa al paciente? Aquí lo importante es que vamos a nosotros preguntar al paciente qué es lo que le está pasando, por qué vino con nosotros, y nosotros vamos a poner estos datos en la historia
tal cual como nos lo dijo el paciente, y si gustamos podemos colocar a un lado pues la traducción clínica, ¿no? de lo que el paciente nos está diciendo, pero es importante poner qué es lo que el paciente nos dijo y cómo nos lo dijo, ¿no? También desde cuándo siente el paciente que empezó su padecimiento, porque nos puede ayudar a identificar, por ejemplo, una posible agravación de algo que ya tenía anteriormente, algún trastorno que ya tenía anteriormente y que luego se agravó, y entonces cuando el paciente apenas lo detectó, entonces vamos a colocar esta fecha aproximada que después vamos a rectificar para dar una fecha más específica, más correcta sobre cuándo posiblemente comenzó realmente el padecimiento. Entonces, el propósito de esto es precisar el problema clínico concreto, saber qué es lo con qué estamos tratando y guiar el interrogatorio, ¿no? Dependiendo de diferentes factores, nosotros vamos a decidir si, por ejemplo, realizamos un interrogatorio y una exploración dirigida hacia cierto trastorno, o vamos a hacer una versión completa de esto en caso, por ejemplo, de que sea un paciente de primer contacto, que es la primera vez que nos encontramos nosotros con este paciente, pues podemos elegir hacer una exploración completa, por ejemplo. Pero si es, por ejemplo, un paciente que ya ha venido con nosotros en otras situaciones, pues entonces nosotros buscaríamos hacer algo un poco más dirigido que nos ayude a, por así decirlo, ahorrar un poco de tiempo y ir a lo que nos compete, ¿no? Entonces, este motivo de consulta puede ser de dos maneras, ¿no? El paciente puede llegar hablándonos sobre lo que viene siendo la sensación subjetiva, que es el síntoma, que es lo que el paciente nos va a decir que está sintiendo, ¿no? Algún dolor o que siente que mareos, por ejemplo. Y también están los hallazgos objetivos, que pues estos van a ser los signos de la enfermedad, pues que ya sabemos nos van a hacer, por ejemplo, algún abultamiento en alguna parte de la piel o ronchas, por ejemplo. Ya es algo que nosotros veríamos con el paciente y que le vamos a preguntar, ¿no? También pues lo que va a ser la fecha del comienzo, que pues como les menciono, vamos a rectificarla más adelante conforme vamos avanzando en la anamnesis, ¿no? Después tenemos la siguiente sección, lo que viene siendo la historia familiar. Aquí vamos a nosotros preguntarle al paciente sobre sus antecedentes familiares, cuál es el estado de salud de los padres, si estos siguen vivos, si siguen vivos, qué enfermedades tienen o qué enfermedades tuvieron, si fallecieron, cuál fue la causa de la muerte y a qué edad pasó. También vamos a buscar el estado de salud de los hermanos, de los parientes. Vamos a buscar enfermedades que pudieran estar relacionadas con el ambiente del paciente, y pues vamos a buscar también enfermedades que sean hereditarias, ¿no? Trastornos hereditarios, hipertensión, cáncer, también diabetes, este tipo de enfermedades que la vamos a buscar. Y también podemos realizar lo que viene siendo el árbol genealógico del paciente, ¿no? Donde ya vamos a colocar pues los familiares, los parientes de nuestro paciente, qué enfermedades hubo, quiénes las tuvieron, quiénes fallecieron por esas enfermedades, quiénes no fallecieron por esas enfermedades, y este tipo de datos, ¿no? Para buscar pues qué trastorno es el que pudiese nuestro paciente traer, ¿no? Tener. Después, la siguiente sección que tenemos es la historia personal y social, ¿no? Del paciente. Aquí pues vamos a tener los antecedentes personales sobre su nacimiento, algún dato de desarrollo y crecimiento. Si por ejemplo el paciente tuvo algún problema de desarrollo, pues eso es un antecedente a tomar en cuenta. Este tipo de cosas, ¿no? También la vida sexual que tiene el paciente, el número de parejas sexuales que tiene, si tiene vida sexual activa o no, las costumbres que tiene el paciente, por ejemplo, el ejercicio que realiza, alguna actividad, digamos, un hobby que tenga, si consume algún tóxico como alcohol o como tabaco o alguna otra droga y en qué cantidades las consume. También qué alimentación lleva, si tiene una alimentación balanceada o no. También con qué personas convive en el ambiente de trabajo, en su casa, en diferentes sitios, y pues los lugares a los que suele ir, ¿no? También en la historia psicológica, pues vamos a observar
la felicidad o infelicidad conyugal, básicamente la situación desde el paciente en su familia, las fuentes de estrés que tenga, problemas económicos que puedan proporcionar estrés, este tipo de datos, ¿no? ¿Quiénes son, por ejemplo, también podemos preguntarle quiénes son sus puntos de apoyo del paciente para resistir crisis de estrés, por ejemplo? Este tipo de aspectos nos pueden ayudar con el paciente. Después tenemos también los antecedentes patológicos del paciente, que pues aquí ya van a ser ir de manera cronológica, buscar los padecimientos, todos los padecimientos que el paciente ha sufrido por el transcurso de su vida, ¿no? Van a ser primeramente las que son propias de la infancia, alguna angina, fiebres, por ejemplo varicela, o si tuvo fiebre reumática, tos ferrina, si tuvo alguna infección por tuberculosis cuando era chico, por ejemplo, o también alguna inmunización, vacunas que se le hayan dado también. Y pues también vamos a preguntarle sobre posibles enfermedades sexuales, sobre todo en el varón, ¿no? Y también cuando estamos tratando con una persona mayor o pues con un adulto joven, pues le vamos a preguntar también qué enfermedades ha tenido durante el transcurso de su vida, ¿no? Si ha tenido enfermedades como hipertensión, como diabetes, o ha tenido algún procedimiento quirúrgico, qué procedimientos quirúrgicos ha tenido y en qué fechas, por ejemplo. También pues los medicamentos que consuma o a qué es alérgico, medicamentos a los que presenta alergia o alimentos también. Y pues básicamente no es si ha tenido procesos quirúrgicos o accidentes que le hayan provocado que tuviera que tener uno de estos procedimientos también. Después llegamos a lo que viene siendo la historia de la enfermedad actual, que pues esto es básicamente el núcleo del interrogatorio, por así decirlo, la parte más importante. Y que muchas veces es lo que los médicos suelen hacer primero, ¿no? No necesariamente tiene que ser en el orden en el que lo estoy diciendo, sino que puede alterarse el orden según la situación lo amerite, ¿no? Pero esto suele ser lo principal y suele ser lo que primero se hace, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros cómo empezó el padecimiento, qué fue lo primero que nuestro paciente detectó, cuándo se empezó a sentir que algo no andaba bien con su salud. Entonces ya con esto nosotros lo que vamos a hacer es ayudar al paciente a ir hacia atrás en el tiempo, por así decirlo, para que vaya recordando algunos síntomas que pudo haber tenido, algunos signos, por ejemplo, que la familia le pudo haber dicho que había presentado y que él no se dio cuenta, o este tipo de cosas, ¿no? Y entonces nosotros ya nos vamos yendo más y más atrás para descubrir que incluso, aunque el paciente vino por alguna molestia de hace una semana, descubrir que en realidad el paciente ha estado mal desde hace meses incluso, y que no lo había atribuido a la enfermedad, ¿no? También es importante porque nos va a ayudar precisamente a eso, a datos clínicos que nosotros podemos considerar importantes, pero que el paciente no le da la importancia porque no lo relaciona con el padecimiento que tiene en el momento de la consulta. Entonces nosotros vamos a ir haciéndolo recordar para llevar esa línea de tiempo, por así decirlo, para ayudarnos a dar una especie de evolución que pudo haber llevado el paciente, ¿no? Durante ese tiempo. Y ya con esto nosotros vamos a poder concretar la fecha que, como les había mencionado, se va a rectificar después. Y, por ejemplo, en este momento rectificamos la fecha más precisa de cuando pudo haber iniciado el padecimiento. Y finalmente vamos a ver cómo se encuentra el paciente en el momento actual de la consulta, cómo se está sintiendo en ese momento, si el padecimiento que tuvo, si lo trató y con qué lo trató, este tipo de aspectos. Entonces, algo que se menciona es que la historia clínica debe reflejar el flujo o secuencia en el tiempo de los distintos hechos, según el orden sucesivo en que aparecieron y evolucionaron. Esto quiere decir que es muy importante que la historia clínica no se convierta en una especie de lista de signos y síntomas que el paciente nos fue diciendo y nosotros fuimos escribiendo, sino que nosotros como médicos, nuestra función va a ser el de sustraer esos datos y colocarlos en una especie de línea de tiempo para poder llegar a una conclusión según la evolución del paciente, ¿no?
Y bueno, finalmente vamos a pasar a la anamnesis sistemática actual, donde ya nosotros lo que haríamos es dar una revisión de cada uno de los aparatos y sistemas para que podamos nosotros evitar que el paciente olvide algún dato, ¿no? Por ejemplo, el paciente nos dio alguna información y nosotros al final lo que vamos a hacer es preguntarle por estos diferentes signos según el aparato del sistema, y ya vamos a poder dar, ¿no? Por ejemplo, el respiratorio, si ha presentado tos, si ha presentado expectoración, tos con sangre, si le ha dolido el pecho, por ejemplo. En cuestiones circulatorias, si ha tenido disnea, si ha tenido palpitaciones. El digestivo, cómo han sido las defecaciones, en qué cantidades o en qué color o en este tipo de cosas, ¿no? También de metabolismo, si ha tenido de repente pérdidas de apetito o mucha sed o cosas por el estilo. También pues datos de cambios de ánimo muy bruscos, por ejemplo, o problemas para dormir, este tipo de datos, ¿no? Nosotros le vamos a ir preguntando estos signos, que pues esta parte ya parece más que nada una entrevista, ¿no? Porque es muy, muy específico lo que estamos preguntando, pero pues es importante para no dejarnos nada, ¿no? Y que no se nos llegue a perder algún signo o algún síntoma que pudiera el paciente haber presentado y que él no nos lo dijo y que pudiera ser pues, que hasta clave, ¿no? Para detectar el padecimiento del paciente, ¿no? Entonces nosotros como médicos, pues tenemos que, al momento de hacer la historia clínica, no tener ningún prejuicio con el paciente y tratar de plasmar lo que el paciente nos dijo de la manera más precisa posible. Y siempre tenemos que tener esa, ¿cómo se llama? Esa precaución de que siempre tenemos que traducir lo que el paciente nos dijo y asegurarnos de que la traducción de lo que el paciente nos dijo al término médico sea el correcto, porque en ocasiones el paciente nos puede dar algún síntoma que él nos diga, por ejemplo, un mareo, pero para nosotros el mareo puede significar una cosa, para el paciente puede significar otra cosa, o si el que nos dijo la información fue un familiar del paciente, para ese paciente puede significar otra cosa completamente diferente. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos obteniendo la información correcta, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con el valor de la anamnesis. Bueno, ¿me escucho? Sí. Sí, se escucha muy bajo aquí, A ver, pero te estamos escuchando, yo creo. Adelante. ¿ahí me escucho mejor? Bueno, vamos a pasar a lo que es el valor de la anamnesis y bueno, ya mi compañero les habló de lo que comprende la historia clínica, cómo se lleva a cabo el formato y pues la forma más adecuada en cómo mostrar una buena actitud, ¿no? Al dejar hablar al paciente y siempre pues dirigiendo el diálogo para hacer una correcta interpretación de la historia clínica, pero el valor de la anamnesis tiene mucho que ver con la personalidad del paciente, de sus acompañantes y también de la personalidad del médico y la capacidad para obtener información. Bueno, como punto número 1 y como todo, pues tenemos que tener fe en la anamnesis, en el trabajo que estamos haciendo, y esto se dice como referencia a lo difícil que puede ser realizarla, pues por lo mismo, ¿no? La personalidad o el ánimo del enfermo, el hecho de que se exprese con muy pocas palabras o que se encuentre aturdido o tenga una escasa cultura o nivel de estudio, ¿no? Que es lo que nos impide una correcta expresión. Entonces hay que tener en cuenta que eso es importante y tenemos que estar conscientes de estos inconvenientes y aún así pues tratar de obtener la mayor información posible. Por otra parte tenemos la redacción, que es importante que esta sea completa, concisa y clara, que es algo que con el tiempo y experiencia vamos aprendiendo y perfeccionando para de alguna manera acelerar el procedimiento de obtención de información.
Después tenemos que la anamnesis nos ayuda a darle orientación al caso. Sin embargo, es considerada como una impresión provisional para poder pasar a la exploración y que ésta sea justificable. Y por último, hay que considerar a los que se conocen como los enemigos del interrogatorio, que por parte del enfermo tenemos la charlatanería, los prejuicios médicos, las ideas preconcebidas, la insinceridad y el egoísmo, y también la interferencia de la persona que lo acompaña. Y por parte del médico puede llegar a existir o percibir el paciente el desinterés, la arrogancia, soberbia o presunción, y muchas veces llegar a atribuir los padecimientos a enfermedades que se estén originando en la época sin haber hecho un adecuado interrogatorio. Continuando, pues vamos a presentar la anamnesis enfocada en el síntoma del dolor. Aquí les presento una memotecnia que tiene las siglas de Alicia, las cuales nos ayudan a hacer una semiología del dolor en un paciente, pues sin olvidar los puntos concretos que pues no deben pasar desapercibidos, ¿no? Igualmente es el orden que les vamos a ir presentando. Bueno, primero empezamos con las notas espaciales. Lo primero que se debe hacer es situar el dolor en el espacio corporal, y para ser más precisos conviene hacer las interrogantes que están aquí planteadas: ¿dónde duele? ¿Qué área abarca la zona dolorosa? Y si existen propagaciones, lo que nos lleva a la topografía del dolor, la extensión e irradiación, ¿no? Eso es la respuesta de cada una de las interrogantes. En el caso de la topografía del dolor, esta pues no basta para localizar el punto de origen del dolor, pero nos da una sospecha sobre la localización del proceso causal y las estructuras que afectan, las estructuras que se están afectando. Y esto se debe pues a que son muchas las enfermedades que pueden coincidir con la topografía. Además se toma en cuenta que la localización del dolor pues puede ser única, puede ser múltiple, y en el caso de que sea múltiple, pues esta puede ser simultánea o sucesiva. Y en cuanto a la extensión del área dolorosa, el determinar si un dolor es circunscrito, o sea, limitado a un espacio determinado, o difuso, también llamado referido, pues este tipo de información también añade valor diagnóstico. Y en cuanto a la irradiación del dolor, el paciente es capaz de distinguir la coexistencia de los dolores independientes y se debe distinguir un dolor proyectado de un dolor referido. El dolor proyectado es el que se produce a distancia debido a una compresión o irritación de una raíz nerviosa, por lo tanto va a generar sensaciones dolorosas o algún tipo de hormigueo en la zona que corresponde al nervio afectado, mientras que el dolor referido es igual que el anterior, es un dolor a distancia también, pero la diferencia con el irradiado es que las vías nerviosas van a estar sin lesión. Bueno, continuando con las notas temporales, debemos definir diferentes conceptos, que es la antigüedad, duración, frecuencia, horario, calendario y ritmo evolutivo. En cuanto a la antigüedad, buscamos saber el tiempo transcurrido desde el inicio del dolor hasta el momento presente, y así poder enmarcar el desarrollo cronológico de la enfermedad y los síntomas. En la duración, el dolor pues puede ser variable y puede ser breve, o puede llegar a permanecer por días o semanas, y también puede que se presente por temporadas, o en otros casos puede ser continuo, es decir, que va a permanecer de manera indefinida. La frecuencia en que se presenta el dolor nos dirá si se trata de una crisis única, si es un suceso esporádico. No sé si esté bien este término de menudeante, pero se refiere a que aparece y desaparece, o en veces sí, en veces no, y así. O subintrante, o sea, el subintrante es un dolor que puede ser intenso, intolerable y tiene periodos de remisión.
donde se mantiene el dolor de una manera amortiguada. Es el tipo de dolor que presenta el dolor de cabeza. En cuanto al horario, el dolor pues se puede presentar o todo el día. Temporadas típicamente se presentan en las estaciones de otoño o de primavera. Y el ritmo evolutivo, se mencionó que es conveniente registrar la progresión o regresión lesional. Se les quitó la presentación. A mí se me reinició el Teams, ya lo volví a poner. Ah, ok. Bueno, no sé cómo darle para atrás, me falta un poquito, pero bueno, el ritmo evolutivo nomás era eso, ¿no? Registrar la progresión o la regresión lesional, ¿no? El objetivo pues es tomar en cuenta las modificaciones que se vayan experimentando en cuanto a horario y el calendario del síndrome doloroso. Y bueno, en cuanto al aspecto... Ah, ya me lo cambiaron. En cuanto al aspecto cuantitativo, hace referencia específicamente a la intensidad del dolor. Es el parámetro más difícil de determinar, ya que no se puede medir. Se estima en función de lo que manifiesta el paciente y en la habilidad también que tiene el examinador para evaluar su personalidad y estado físico. En la práctica clínica se utiliza una escala de intensidad de dolor de 0 a 10, siendo 0 la ausencia de dolor y 10 el dolor pues más insoportable, ¿no? Y pues es la escala visual analógica, EVA. Otros autores también utilizan pues los términos que ya conocemos, leve, moderado, severo, muy grave o insoportable, ¿no? También se presentan dolores débiles, intensos y dolores muy intensos, ¿no? Que son los que son resistentes a opiáceos o analgésicos muy fuertes. En cuanto a la dificultad de atestiguar la severidad del dolor, tenemos la confesión subjetiva del enfermo, la posición antálgica, que es la que adopta el enfermo con el fin de evitar el dolor, la expresión, la interferencia de su régimen de vida, el cortejo vegetativo de síntomas, especialmente las variaciones tensionales, sudoración y la frecuencia de pulso y también la respuesta analgésicos. Y en cuanto a la relación intensidad-tiempo, pues para la relación que existe entre esos conceptos se pueden utilizar las curvas de tiempo-intensidad para poder describir cómo el dolor comienza, la rapidez con la que aumenta y la duración y la forma en la que va disminuyendo. Y pues se deben de tomar en cuenta la presentación del dolor, si es paulatino, si es fulgurante. Piel y calor, igual las exacerbaciones, ¿no? La forma fásica o ondulante con
creo que